Hola, soy Azabache. Negar la amenaza que implica el régimen tirano venezolano en toda la región no resuelve el problema y trae serias consecuencias que ya comenzamos a vivir en varios países. Negar que existe un problema no resuelve el problema. Negar que existe una deuda no resuelve la deuda. Negar que existe una amenaza no resuelve la amenaza. Negar que un perro es un perro no lo convierte en gato. Negarse a hablar de la influencia del régimen tirano venezolano en toda la región no te pone a salvo. Aunque digas que no quieres saber nada de política, querramos o no, todos estamos metidos en la política y somos afectados por ella. Esta vez conectamos con el periodista venezolano Roberto Carlo Olivares, máster en comunicación en Estados Unidos, una de las voces más aguerridas de la diáspora venezolana. Síguelo en las redes sociales como @periodista.robertocarlo14 y en YouTube como Roberto Carlo 14. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión 24 horas de opinión y a Azabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Y entramos en conexión con un periodista aguerrido, si los hay, un guerrero de luz. Para mí es un referente también de información, de libertad. Periodista, politólogo, Roberto Carlo. Bienvenido, mi amor. Gracias por este tiempo. No, gracias a ti, Asa. Feliz de compartir contigo, con tu audiencia, y gracias por el apoyo que me diste ayer. Bueno, lamentablemente, como estábamos hablando fuera de cámara y la mayoría de las personas ya saben, bueno, Twitter me tumbó mi cuenta de Twitter, mi cuenta Roberto Carlo 14, y tú fuiste una de las personas que ayer hizo un tweet en apoyo hacia mi persona. Te lo agradezco porque sorpresivamente muchas personas del gremio periodístico no me apoyaron. Y bueno, lamentablemente esto es parte de la Venezuela que vivimos hoy en día, ¿no? Todo está sectarizado, todo es como que este es el amigo mío, si no es mi amigo no lo apoyo, cuando en realidad creo que en esta circunstancia el gremio se debe unir, por lo menos digo yo, el gremio decente, el honesto, no los periodistas tarifados ni vendidos. Pero bueno, esa es la Venezuela de hoy en día, ¿no? Que está totalmente fragmentada. ¿Cómo se dice? Fragmentada, no solo los que están en Venezuela, sino también el exilio. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así, Roberto. Déjeme decirle que Roberto Carlos Olivares ha sido una de las voces más fuertes e importantes en toda nuestra lucha por Venezuela. Su Twitter es su herramienta de trabajo. Tenemos que recordar que en Venezuela no hay libertad de información, no hay libertad de expresión, y los periodistas independientes como él, la verdad es que es súper importante las herramientas de la tecnología y que hoy suceda esto. ¿Por qué crees que sucede esto, Roberto? Mira, tú sabes que, bueno, yo siempre he sido freelance, independiente, nunca he trabajado para ninguna editorial, nunca he trabajado para grupos de poder, nunca he trabajado para parcialidades políticas, siempre me he mantenido precisamente independiente. Entonces, yo, como dicen por ahí, como decimos en criollo, yo disparo para todos lados. Yo tengo mucho tiempo, desde hace, mira, yo creo que fui uno de los primeros periodistas venezolanos en enfrentarme al status quo de la oposición venezolana, en decir las cosas como eran, que Capriles era un traidor vendido, Rosales. Desde esa época ya yo venía diciendo las cosas. Yo era como digo yo, una pequeña isla en un vasto océano, ¿no? Pero hoy en día la gente ha abierto los ojos. Y bueno, igual también este año le he dado muy duro a lo que son las élites globales, el nuevo orden mundial, la pedofilia, que por cierto, Twitter, entonces tú tienes ahí en Twitter cuentas de pedófilos, tienes cuentas de pornografía, esas son intocables, pero la de un periodista que no solo informa, sino que también educo, porque mi cuenta no es solo de política, yo también en mi cuenta de Twitter entrevisto todo tipo de personas, estoy tocando el tema de la ufología, de los ovnis, el tema del nuevo orden mundial, temas espirituales. Mi último hilo fue de demonios, arcángeles versus demonios, dando la explicación teológica de las tres religiones principales, de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes, cómo ven a los demonios, a los arcángeles. Entonces, bueno, mi cuenta no es solo una cuenta política, y al final del día quienes salen afectados son las personas que me siguen, que eran casi 100,000, y te repito, todavía no me la han suspendido definitivamente, pero lo más seguro es que eso ocurra.
Bueno, yo invito a todos los guerreros de luz, a todos los que están conectándose, sumemos esfuerzos para ayudar a Roberto a recuperar su cuenta. Dime el nombre de tu cuenta de Twitter. Es Roberto Carlo 14, Roberto Carlo 14. Y bueno, la gente lo que está haciendo es me etiquetan y también etiquetan a Twitter Latinoamérica, que es Twitter Latam. Twitter Latam y Roberto Carlo 14. Y bueno, a algunas personas sí le ha funcionado la presión, ¿no? Me han dicho que algunas personas las han recuperado. De todas maneras, bueno, ya eso es cuestión de cada quien. Mis seguidores entre ayer y hoy le han dado durísimo, durísimo, durísimo y se los agradezco a todos ellos. Bueno, conmigo cuentas, Roberto, esta humilde ventana es tuya, siente la tuya, y mis guerreros de luz yo sé que te van a apoyar a full, toda la gente que nos estamos conectando, porque nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar. Si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Los venezolanos hoy estamos en el limbo total de todo, sin pasaporte, los migrantes entre frontera y frontera, sin ningún tipo de futuro. La verdad es que nos tenemos solo a nosotros, por eso es que te entiendo tanto cuando me dices que la ciudadanía venezolana está toda fragmentada. En estos días vi a dos artistas, que no voy a decir el nombre, pero hablando de que, ay no, ya no hablemos de política porque no, como que si no hablar de política significa que las cosas se van a acomodar. No, señores, la política está ahí, pero cuando les toque el bolsillo y cuando la comida, el dinero no se pueda comer, entonces, ay, ¿por qué no hablamos? Señores, hay que actuar ahora, ya tenemos perdido un país que cada vez yo veo más difícil la luz en el túnel, pero no podemos bajar los brazos, porque si bajamos los brazos, la verdad es que nuestras nuevas generaciones no van a tener futuro. Y de eso te quería hablar. ¿Cómo ves hoy a Venezuela? Mira, Asa, bueno, primero con lo que tú dijiste de estas personas, ¿no? Artistas de tu gremio, que lamentablemente la mayoría son totalmente superficiales. Tú eres obviamente aparte, que tú me llamas guerrero de luz, bueno, tú sabes que yo también te digo que eres una guerrera de luz, y uno no lo hace para como se dice, jalar bola, no se está jalando bola, sino que uno puede ver la vibración de la persona, cómo la persona actúa, cómo la persona se maneja en público, en privado, y tú eres uno de los artistas excepcionales porque sabes que es importante obviamente tocar el tema político, porque el tema político permea absolutamente todo lo demás de la sociedad, y como decía Aristóteles o Platón decía que todos los seres humanos somos animales políticos y que precisamente el problema de las sociedades modernas era que le habían dejado la política a los políticos. Imagínate, eso lo decía ya en la época de los griegos, te puedes imaginar. Entonces, bueno, lo más grave de Venezuela, Asa, es que en Venezuela se perdió el gentilicio. O sea, el territorio como tal ya no existe, ese es un territorio que se ha dividido, se ha desmembrado entre ciertas mafias nacionales, mafias internacionales. Todo el mundo sabe que están metidos los rusos, los chinos, los turcos, los cubanos, que fueron los primeros, digamos, en darle la base y todo lo que es esta telaraña de espía, de espionaje, de toda esta cosa, pero en realidad los cubanos hoy en día no tienen la fuerza que tenían antes. Hoy en día Venezuela la controla China, Rusia, los iraníes, también están metidos los turcos hasta cierta medida. Entonces, bueno, desde esa premisa de que ni siquiera ya el territorio como tal existe, porque se ha dividido entre diferentes mafias, está también la parte del gentilicio, la parte espiritual, la psiquis de los venezolanos, que está totalmente destruida. La parte espiritual en el suelo. Tenemos además las familias en diferentes partes del mundo. Entonces ese es un trabajo que se hizo a perfección, lamentablemente. La destrucción de la familia, que es la base de la sociedad, que es precisamente también lo que están haciendo en este momento estas élites globales del nuevo orden mundial, que controlan las redes sociales y que tienen estas campañas que han arreciado el año pasado y este año, para precisamente hacer que lo anormal se vea normal, como todos estos movimientos LGBTX, que yo respeto la sexualidad de cada persona, pero lo que yo no puedo respetar es que traten de ver algo anormal como algo normal. Una persona que tiene un pene, ¿verdad? Es una persona que tiene un pene y se supone que es un hombre. Una mujer que tiene una vagina se supone que es vagina. Ahora, que usted no se crea hombre o que usted no se crea mujer, yo se lo respeto, pero no intenten imponer a la sociedad, ¿verdad?, unos términos y unas variables que no van ni siquiera con los valores fundamentales de lo que es la sociedad y el mundo occidental, que está en este momento bajo ataque. Así es.
Y el socialismo del siglo XXI, mal llamado socialismo del siglo XXI, porque es un comunismo puro y duro, como la tiranía que estamos viviendo nosotros los venezolanos, que no sé por qué le dicen gobierno, porque no es un gobierno, es una tiranía asesina. No son políticos en el poder, son criminales. Y eso parece que hay que decirlo como un disco rayado para que el mundo entienda lo que estamos viviendo, para que se dejen de diálogos y elecciones y un montón de cosas. Este socialismo del siglo XXI eh, destruye el núcleo familiar, destruye la educación, corrompe todo a su paso, derecha, izquierda, centro, expropian, persiguen, destruyen los aparatos productivos de las naciones. Y es preocupante, Roberto, y te lo quiero compartir, que hay países que están transitando el socialismo del siglo XXI y no se dan cuenta. Y los venezolanos les decimos, cuidado, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Dicen, no, 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 pero es que nosotros no somos Venezuela. Y se repite la historia, ¿no? Porque los cubanos, ¿cuántos nos dijeron a nosotros, cuiden su Claro, país, miren que le tienen puesto el ojo? Y nosotros, no, 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 nosotros somos una isla, ¿es verdad? ¿Cuántas veces lo dijimos? Y ahora yo veo ese mismo fenómeno en Latinoamérica, incluyendo Argentina, lamentablemente, que no ven los síntomas. Si podríamos resumir los síntomas, resumir, son un montón, pero porque tienen décadas trabajando, ¿no? Pero algunos síntomas importantes que pudiera los países ver e identificar para que estén alerta, porque si la ciudadanía no se pone alerta, son los únicos que pueden parar este problema, porque los políticos no resolvieron, en Venezuela los políticos no resolvieron el problema, lo complicaron, porque ahora trabajan para el régimen. Entonces, ¿qué síntomas podrías decirme, Roberto, que ayude a la ciudadanía de los diferentes países? bueno, el punto que tocaste de la tiranía, eso es muy bueno que siempre tú lo digas, porque ya yo tengo años llamándolo tiranía genocida. Mm, La gente a veces se confunde, no, dictaduras no, las dictaduras no destruyen los países y los dictadores normalmente son nacionalistas. Ahora, que uno pueda considerar un dictador bueno o malo, ya eso es otra cosa. Pero cuando mm, se habla de tiranía, la tiranía precisamente está comandada por una persona y un grupo de personas que no les importa pulverizar toda una nación con tal de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, como Cuba con los Castro, como Chávez en Venezuela, ahora Maduro, como, bueno, tantos, Bashar al-Assad allá en Siria, Chechesco en Rumania, esos eran tiranos, no eran dictadores, porque a ellos no les importa mandar sobre los cadáveres de toda su población. Entonces, dictadura es otra cosa, es bueno que tú como tienes otro tipo de target, de personas que te ven, es buenísimo lo que tú estás diciendo y aclares eso para que la gente también entienda. Con respecto a los síntomas, bueno, ahí tenemos a Colombia al lado. Si los propios colombianos no han podido aprender de los venezolanos que están al lado, que somos frontera, que somos países hermanos, que se han ido ya casi 1 millón de venezolanos a Colombia y todavía están coqueteando con la izquierda. Entonces imagínate, no es una cuestión de que la gente y los pueblos o los ciudadanos sepan los síntomas los saben. El problema es que también hacen fraudes electorales, como en Venezuela. Supuestamente me dicen muchos argentinos que allá hicieron fraude electoral, ¿no? Que le hicieron fraude electoral a Macri. A mí no me consta eso. Pero bueno, al final del día no tanto son los síntomas porque la gente los conoce, son populistas, son tipos que cuando tienen un discurso es un discurso de odio, como Petro en Colombia, por ejemplo, cuando tú ves hablando a Petro es un discurso de odio. Entonces, ese síntoma es algo generalizado en todos estos tipos que después llegan al poder aprovechándose de la democracia y las destruyen de adentro hacia afuera y al final del día se quedan hasta que el cuerpo aguante o que los pueblos logren derrocarlos. Pero en realidad los síntomas azabache la gente lo sabe. Ya hoy en día con las redes sociales, con la información que existe en el mundo, la gente sabe cuando un tipo está hablando y es un político, si es de izquierda, de derecha o si está tratando de ocultar su verdadera identidad, porque además de eso hoy en día todo sale a la luz pública, su pasado, de dónde viene, con quién estudió, las fotos, los videos, todas esas cosas, ¿no? claro. Entonces, deberíamos decirle entonces a la comunidad internacional, a los diferentes países, que estudien con profundidad el modelo de Venezuela, que no se queden en la información, vamos a decir, de superficie que siempre colocan en los medios de comunicación, porque lamentablemente lo primero que hacen estos tipos del socialismo del siglo XXI es
tomar los medios de comunicación, Claro, porque ellos llegan al poder democráticamente para luego manipular nuestras herramientas democráticas a claro. favor de ellos, y entonces van avanzando muy despacio. Yo creo que hoy muchos de los países que están transitando el socialismo del siglo XXI van a comprender cuando bastante que criticaban a los venezolanos diciendo, pero ¿por qué no se defienden? Porque fue tan lento, fue tan un paso tras, o sea, viste no sé si es un relato de los sapos, ¿no? Que los metes en Sí, una olla, corrígeme, y claro, que van claro, calentando poco a poco y no se dieron claro, cuenta hasta que explotó todo, claro, claro, ¿verdad? claro. Pero Asa, en Venezuela no fue así. El pueblo venezolano luchó, 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 sigue luchando. En el año 2002 tumbamos a Chávez los civiles con la marcha del 11 de abril. Tienes razón. Los militares lo trajeron de vuelta en un conflicto militar que ya no era civil. En el 2004 hicieron fraude en el referéndum revocatorio. En el 2006 fraude contra Rosales. Después del 2006 al 2012, esos 6 años, la población civil salía, protestaba, la mataban, la encarcelaban, la exiliaban, la torturaban. 2012 fraude contra Capriles, 2013 fraude contra Capriles. El pueblo seguía saliendo a la calle, lo mataban, lo exiliaban, torturaban. Entonces el pueblo venezolano no se ha rendido. El problema es que ya no tenemos digamos, o nunca tuvimos políticos patriotas que de verdad quisieran la causa y lo mejor para los ciudadanos, y por eso hoy en día ya tú ves que el pueblo venezolano casi no protesta y prefieren emigrar, prefieren irse, porque bueno, es preferible irte a seguir en un país donde no hay comida, no hay agua, donde si miras mal a alguien te matan, no hay justicia, además de eso hay una tiranía genocida, entonces se está suscitando un genocidio, los políticos no son patriotas, sino que más bien que los políticos supuestos de oposición ayudan a que se atornille la tiranía genocida, porque ellos también Claro, tienen prebendas, tienen testaferros bajo cuerda. El Guaidó, como se dijo desde el principio, los que estábamos claros, terminó siendo un traidor, la nueva cara del claro, status quo. Y bueno, claro. lamentablemente en el caso venezolano no fue así. El pueblo luchó, 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 y hoy en día no es que está rendido, sino que no es pendejo y prefiere irse antes que dejarse matar como un huevón, como un pendejo en la calle, cuando sabes que no hay de verdad ni militares patriotas ni políticos patriotas que van a dar la cara por ti, ¿no? Claro, pero eso es cierto lo que acabas de decir, que el venezolano luchó, 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 pero también el venezolano confió en los políticos que supuestamente trabajan para defendernos, y resulta que con el tiempo descubrimos que esos políticos trabajan para la tiranía y ellos han sido parte del problema. Cada vez que el venezolano sale a marchar, sale a protestar, ¿quién enfría la calle? Los políticos de oposición. Increíblemente, los políticos, así como lo oye, no se sorprenda, los políticos de oposición, porque gran parte de esos políticos de oposición se contaminaron, se corrompieron, entonces socavaron las líneas opositoras también. Por eso es que yo hago tanto hincapié, Roberto, en que nosotros estamos en el centro de una tiranía asesina y una tiranía azul, vamos a decirlo así, porque Correcto. no tenemos a nadie que nos defienda, ni siquiera las Fuerzas Armadas, nadie. Eh, Huérfanos, están huérfanos. Estamos huérfanos, huérfanos, y pedimos ayuda al mundo, y el mundo tampoco nos ayuda. Entonces estamos, de verdad, no conseguimos justicia ni dentro ni fuera. Esa es la verdad del venezolano. Esa es la verdad, Esa es la verdad. lamentablemente. Esa es la verdad. Mira, te quiero preguntar, ¿qué opinas del asunto de las elecciones en Venezuela? Que otra vez suena el tema de las elecciones en Venezuela. Sabemos que las elecciones no van a sacar a la tiranía de ahí, pero no me contestes ahorita, que vamos a la plataforma @sabachonline para que todos los guerreros de luz que se están conectando con nosotros, que estás ahí, nos acompañen. Así que te invito a @sabachonline a continuar disfrutando de esta entrevista con un periodista, nosotros, no voy a decir la palabra, pero de aquellos excelente, espectacular, porque es apegado a la información y es aguerrido. Periodistas así, independientes, son los que necesitamos. Así que te espero en @sabachonline. Gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista con el periodista Roberto Carlo Olivares por @sabachonline. Gracias por seguir ahí. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión.
Si estás en Santiago de Chile y te gusta la comida árabe como a mí, te recomiendo Sahara Gourmet, San José 338 San Bernardo, Santiago de Chile. Síguelos en sus redes sociales como @saharagourmet.cl. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, en @sabachonline. Seguimos conversando con el periodista venezolano Roberto Carlos Olivares. Hola, bienvenido, gracias por estar aquí. Seguimos con la entrevista con el periodista Roberto Carlos Olivares. Es un periodista espectacular, venezolano, aguerrido, guerrero de luz. Así que bueno, te doy la bienvenida y seguimos conversando con él. Mira, Roberto, cuéntame, habíamos quedado en qué opinas de este movimiento y que oposición venezolana en cuestión de las elecciones, que primero apoyan las elecciones con locura y ahora resulta que firman un papel para decir que no van a las elecciones. Coméntame qué show, qué espectáculo estamos viendo en este momento. Bueno, es sencillamente el mismo guión repetitivo que a veces le hacen algunos cambios, dependiendo de cómo estén los vientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate tú, uno de los personajes más nefastos en la historia moderna de Venezuela, que se llama Henry Ramos Alup, un tipo que al recuperar Venezuela habría que hacerle un juicio sumario y habría que fusilarlo. Así te lo digo, así de frente. A mí me gusta hablar así. Ramos Alup habría que fusilarlo, además de muchos otros, ¿no? Este tipo, a mí me pasa información, gente que está muy cercana a él, y yo siempre digo que si él supiera, sobre todo, una de las personas que me pasa información le da un infarto, ¿no? Y precisamente el día en que él trató de hacer esa jugada de decir que Acción Democrática, ¿verdad? Bueno, la jugada era que el rompimiento, ¿no? De Acción Democrática con este también nefasto Bernabé Gutiérrez. Ese día a las 10 de la mañana yo lo hice público y yo dije, mira que hay una jugada de Ramos Alup que va a hacer ver un rompimiento de Acción Democrática para precisamente participar bajo cuerda, porque él no lo puede hacer de frente porque sabe que Estados Unidos le puede... Si él lo hace de frente, le pueden dar sanciones a él, a su familia, a sus hijos. A las 10 de la mañana lo hice público. A las 4 de la tarde, Bernabé Gutiérrez dando la noticia de que se estaba separando Acción Democrática. Entonces, ellos tienen juegos que ya uno los conoce. A veces uno lo hace por análisis, a veces también porque uno tiene fuentes, o las dos cosas. Fuentes y uno hace buenos análisis. Entonces, ese es el político venezolano. Ese. El mejor representante de Ramos Alup junto con Rosales y Capriles. Entonces, esos políticos, te lo repito, si terminamos de recuperar Venezuela, Dios mediante, ojalá sea así con Trump y que Trump también sea reelecto. Entonces, yo te lo repito otra vez, hay que fusilarlo sumariamente. Olvídense de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no podemos recuperar Venezuela con esas lacras, ¿verdad? Esos roedores bípedos, entonces adentro del país jodiendo, y si se van al exilio, tienen mucho dinero y van a sabotear la nueva democracia venezolana, que personas honestas, como tú y como yo y millones de venezolanos que están dispuestos a reconstruir el país, vamos a tratar de hacerlo bien, y ellos con dinero saboteando desde afuera, porque se puede llegar hasta el punto de que esta gente empiece a poner bombas o hasta de crear una guerrilla financiada por ellos. Ese es el nivel de esta gente, Azabache. Ese es el nivel de esta gente. Sí, la verdad que a mí me dan ganas de vomitar. Así, perdonen que se los diga así, pero es que se me revuelve el estómago con los políticos venezolanos que han priorizado sus intereses por encima de la vida de los venezolanos, y eso es horrible cuando te das cuenta de eso. Yo no sé si la comunidad internacional lo puede percibir, pero es que todo el mundo se deja llevar porque cree que tiene políticos buenos que van a ayudar al ciudadano, y resulta que cuando te das cuenta que no, es terrible. Y cuando te das cuenta que las organizaciones internacionales tampoco te ayudan a tener justicia, porque déjenme decirle que Venezuela no va a tener nunca justicia si no hay una verdadera, una real que limpie la casa totalmente, no habrá paz. Si Y no hay no se justicia puede, en Venezuela, no habrá paz. No habrá paz.
Y lamentablemente, aunque se escuche fuerte, no puede haber paz y no se puede limpiar el país de manera democrática. El que esté No, pensando que nosotros vamos a ir, suponte que de verdad Trump nos ayude y se intervenga en Venezuela y se hace un triunvirato y después se va a elecciones democráticas, no hay manera de subsanar esa sociedad que está no. infiltrada por grupos terroristas de diferentes países, diferentes mafias y por los propios políticos venezolanos traidores de manera pacífica y haciendo supuestamente y que juicios democráticos y con los derechos humanos. ¿Se escucha feo? Sí, pero la verdad es que en Venezuela se va a tener que eliminar mucha gente y yo lo digo y a mí no me da pena decirlo, se va a necesitar un gobierno de derecha radical, como te digo, donde hasta se pueda llegar a fusilar personas. A mí no me importa que me critiquen y me digan loco, porque a mí siempre el tiempo me termina dando la razón y lamentablemente Venezuela no la vamos a construir de manera, digamos, normalita, de elecciones democráticas. Sí, este tipo es corrupto, vamos a hacerle un juicio. Mentira, eso no va a suceder. Ahora, se podría hacer, pero entonces el país en 20, 25 años va a caer otra vez en lo mismo o hasta peor. Esa es la realidad. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. La historia universal dice que las cosas cuando están en el punto en el que está Venezuela, tiene que haber un rompimiento armado, tiene que haber sangre y tiene que imponerse un gobierno radical de derecha. Eso no lo digo yo, lo dice la historia. Sí, 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 tiene que haber un gobierno de orden. Venezuela está dominada por criminales, por narcotráfico, por terroristas, hay células terroristas en el país. Aparte de todo el brazo armado del régimen, que hay colectivos, planes, o sea, es una cosa, no encuentro la palabra, pero es un desastre Venezuela. Yo, cuando dijiste que el venezolano tiene la psiquis enferma, y sí la tiene, porque Claro. resulta que los criminales están mandando y la gente de bien la están asesinando, porque como tú bien dices en varios videos, y quiero que si lo puedes repetir, te lo agradecería muchísimo, los 5 puntos de la ONU que describe un genocidio los cumple Venezuela. Lo tendrás ahí, te acordarás o me gustaría que lo dijeras, Roberto. Déjame buscarlo aquí. Sí, es sumamente importante porque, bueno, imagina. Ah, bueno, es que el Twitter, ¿verdad? Que lo tengo. Bueno, Un yo te lo resumen, hago llegar. Bueno, por ejemplo, a ver si me acuerdo. Uno es, obviamente, la eliminación de las personas. O sea, la eliminación de las personas puede ser dada de muchas maneras. En Venezuela se da precisamente como genocidio, pero lo de Venezuela es un genocidio atípico. ¿Por qué es atípico? Porque es hacia toda la población, ¿verdad? Los genocidios clásicos, convencionales, que se han dado en la historia de la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, el genocidio de los turcos contra los armenios, el genocidio más famoso que fue el Holocausto, ¿no? Pero que no solo fue contra los judíos, también fue contra homosexuales, contra muchos cristianos, también contra los gypsies, ¿no? Los gypsies, no me acuerdo en español cómo se dice, los gitanos contra los gitanos. Claro. Entonces, claro, la gente solo habla de los judíos, pero no, los nazis eliminaron a muchos grupos de la sociedad. Entonces, claro, digamos, eso la gente lo conoce como los genocidios clásicos. Tenemos también las guerras civiles de Centroamérica, ¿no? En Nicaragua, en El Salvador, donde hubo genocidios también. Tenemos lo de los Tutsis, los Hutus allá ¿cómo se llama? En África, no me acuerdo el país ahorita, de África, donde se cayeron a machetazos y se mataron casi 1 millón de personas, los Tutsis y los Hutus. Eso fue, digamos, la gente ve eso como genocidios clásicos porque son más gráficos, se puede ver la mortandad de las personas, ¿verdad? Ahora, en Venezuela el genocidio ha sido atípico, no clásico, no convencional. ¿Por qué? Porque, bueno, ha sido lento, pero seguro. Y entonces ha abarcado a toda la sociedad, mientras que en los casos que te hablé, abarcaban unos sectores muy específicos, segmentos muy específicos de las poblaciones, ya fuera por razones religiosas, ya fuera por razones políticas o por otro tipo de razón, o razones étnicas también. Entonces en Venezuela no, en Venezuela ha sido un genocidio hacia toda la población que incluye precisamente a los propios ciudadanos que apoyan todavía el proceso tirano, genocida de Maduro, de Cabello, de la Isami, de toda esta gente. Entonces, fíjate la diferencia. No es un genocidio clásico porque ataca a todo el mundo, a la población completa, incluyendo a las personas que lo apoyan. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo del éxodo masivo de menores de edad. Esa es una de las que impone la ONU
como razón, ¿verdad? En Venezuela sabemos que se van niños y se van menores de edad cruzando la frontera a pie, muchos son capturados y son usados lamentablemente en estas redes de pedofilia, ¿verdad? Está también, bueno, ya, hay mortandad no solo por comida, hay mortandad por falta de medicinas también, ¿verdad? También por falta de servicios básicos. Hay mortandad también por parte del Estado como tal, cuando tiene estos grupos FAES, cuando tiene grupos como el DIGISIM, cuando tiene grupos como el SEBIN, que dependen directamente del poder del Estado para asesinar a personas. Entonces, todas estas variables son las que utiliza la ONU para dictaminar que hay genocidio, que existe genocidio en un país. Y en Venezuela se cumplen todas las variables. Lamentablemente, no le conviene ni a la comunidad internacional, ni mucho menos a los políticos traidores de oposición, decir que hay genocidio, porque eso tiene una carga jurídica y emocional y mediática muy grande. Entonces, si de verdad empiezan a decir que en Venezuela hay genocidio, se empiezan a mover otros mecanismos internacionales y sí se vería ya una intervención como obligatoria, hasta por el propio Estados Unidos. Ya no tendría excusa ningún gobierno, ni demócrata ni republicano, para no intervenir en Venezuela. Entonces, fíjate, eso también es importante, que no les conviene decir que es genocidio, y los políticos venezolanos y la sociedad internacional, la comunidad internacional, lo tachan de crisis humanitaria. No es crisis humanitaria, no. Es un genocidio en el corazón de América en pleno siglo XXI. Esa es la verdad. Así es. Y quiero recordarle a los guerreros que Venezuela, porque no faltará quien diga de la soberanía, ya Venezuela está intervenida por Cuba, Rusia, China, Hezbollah, el ELN, la FARC. Los criminales del mundo están metidos en Venezuela. Venezuela es el epicentro del crimen organizado en Latinoamérica. Entonces, si todos los gobiernos y todos los ciudadanos no se unen en pro de destruir eso, lo siento por países, porque más temprano que tarde se verán afectados. ¿No es así, Roberto? Claro. Ruanda, ya me vino, Ruanda. El genocidio de Ruanda de los Tutsi y los Hutus. Sí, y otra de las variables, lo de las parturientas, ¿verdad? En Venezuela sabemos que no hay infraestructura para que se dé a luz, para que las mujeres puedan tener sus hijos en una sociedad democrática normal, y eso también entra en una de las variables de la ONU para determinar que hay genocidio, porque precisamente no estás permitiendo que la sociedad pueda reproducirse, imagínate, de manera normal y democrática. Es tremendo, lo de Venezuela es tremendo. Dios mío, necesitamos ayuda. Los venezolanos no podemos solos, necesitamos ayuda. Ya no sé ni cómo decirlo, pero lo seguiré gritando. Alguien nos tendrá que oír. Mira, Roberto, y en el plano internacional, ¿cómo ves la elección de Trump, que es tan importante para nosotros? Porque fíjate qué cosa, ¿no? En estos días hablaba, nuestra única esperanza en este momento es el hombre más odiado del mundo. Mira, o sea, es increíble, pero estamos en eso. El hombre más odiado del mundo es nuestra única esperanza para salir de la tiranía, porque la comunidad internacional se ha reducido a Trump, porque en nuestra Latinoamérica, lamentablemente, los políticos en Latinoamérica no han dado o no han tenido las que se tienen que tener para tomar una decisión importante con la tiranía venezolana y arrancarla de raíz. Cuéntame. Mira, primero, Trump, siempre que yo toco el tema de Trump, yo le digo a las personas, no es una cuestión de personalidad, no es que te caiga bien o mal. A mí en particular, Trump no es un tipo con el que a mí me gustaría echarme unos palos, sentarme a tomarme unos whisky. No, porque me parece pedante. Espérate, hay que decirle a la comunidad internacional que tomarse unos palos es tomarse unos traguitos. Porque sí, tomarse unas copas, como dicen en Argentina, dicen copas, ¿no? Es unas copas o algo así, ¿no? Bueno, pero entonces, claro, entonces yo no es que quiero tomarme unas copas o unos tragos con Trump. A mí no me interesa su personalidad, ¿entiendes? Pero sí me interesa cuáles son sus políticas. Sí me interesa qué es lo que está haciendo, tanto en Estados Unidos, porque yo vivo en Estados Unidos, como cuál es su política internacional. Y en los 3 años y medio que tiene en el poder, estoy de acuerdo con tanto su política doméstica como con su política internacional. Entonces no es una cuestión de que me caiga bien o me caiga mal, que la gente, lamentablemente, como el tipo tiene esta personalidad déspota, cae mal, es antipático, entonces la gente, no, ese tipo no. Hay muchos que dicen, yo voy a votar por Biden nada más porque el viejito me cae bien, en cambio Trump me cae mal. Bueno, ese es el nivel de muchas personas, y aquí una vez más voy a hablar sobre los venezolanos que apoyan a Joe Biden. Entre ellos,
Ricardo Hausmann, que debe estar feliz, Ricardo Hausmann, que me cancelaron mi Twitter, como muchos de ellos estarán felices que me cancelaron mi Twitter, pero igual los voy a seguir atacando por todos los medios habidos y por haber. Entonces, Ricardo Hausmann es un tipo que apoya a Biden, ¿verdad? Imagínate tú, un tipo que es venezolano, que da clases en Harvard de economía, que es conocido a nivel mundial como una luminaria. Pero entonces el tipo lo vemos en fotos con Soros, y ahí han salido ya las pruebas de que George Soros, a través de su fundación Open Society Foundation, le da plata y millones de dólares a Ricardo Hausmann. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que denunciar y que uno tiene que decir para que la gente sepa quién es quién. Hay que apartar la harina del trigo. Y Ricardo Hausmann en este momento se está comportando como un traidor, porque así George Soros le dé plata y así él sea amigo de George Soros, él tendría que apoyar a Trump porque es la última oportunidad que le queda a Venezuela de liberación. Esa es la verdad. Y si no lo quiere hacer público, ¿verdad? Bueno, pero está bien, hágalo en privado como sea, pero ese es un punto importante, Asa, y te lo recomiendo que tú cuando hagas denuncia digas los nombres de las personas. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos en un punto en que esa pendejada de que no, que tal, que un periodista o un empresario importante o un profesor importante, no, hay que dar los nombres, porque esa es la única manera en que vamos a poder terminar de construir Venezuela en el momento que empecemos de la manera correcta. Entonces, con el tema de Trump, te repito, no es cuestión de que nos caiga bien o mal, es cuestión de ver sus políticas, y sus políticas han sido correctas. Fíjate que le tuvieron que tirar el virus chino. Primero intentaron hacerle un impeachment, un juicio político, no pudieron. Le tiraron las protestas financiadas por Soros, por los demócratas, por las élites globales, no han podido. Le lanzan el virus chino. El tipo en este momento ya está en un empate técnico. Ya está en un empate técnico, porque yo le estoy pendiente de las verdaderas encuestas y de las verdaderas fuentes. No de CNN, no de CBS, no de NBC, no de ABC, no de MSNBC, no de esa pendejada que están todos comprados por la izquierda y los supuestos progres globalistas. Entonces, las verdaderas encuestadoras y los analistas serios ya lo tienen en empate técnico, y de aquí para adelante va a subir, y cuando haga los 3 debates presidenciales va a barrir el piso con Joe Biden. Ojo, yo no estaba así de optimista hace un mes, porque hace un mes era otra la realidad. Pero mucha gente me criticó porque estás muy negativo, tenemos que apoyar a Trump. Y yo les decía, yo lo apoyo. El problema es que los números verdaderos son estos. No eran a 15 y 12 puntos como estaban diciendo estos progres de los medios de comunicación, pero sí estaba a 8, a 9 de diferencia. Ahorita ya está en empate técnico y va a seguir para arriba. Y como tú lo dijiste, esa es la última oportunidad, Azabache, que nos queda a los venezolanos, porque yo estoy seguro que si Trump es reelecto, él se va a encargar de derrocar a estas personas. Y tú dijiste algo que se me olvidó comentar, cuando dijiste que es que ellos tienen a la comunidad internacional engañados. No, estos políticos de oposición, entre ellos Guaidó, podrán tener a la comunidad internacional engañados, pero no a Donald Trump y sus asesores. Porque yo desde el año pasado hice público, ¿verdad?, a través de un embajador que está en Washington, un embajador que él y yo ya tenemos una amistad, nos hemos hecho hasta amigos, y él de vez en cuando me pasa información que yo hago pública, obviamente sin dar su nombre. Él me da permiso para hacerlo, pues no es que yo soy un loco. Y él yo tengo una narrativa que yo vengo construyendo de Trump y Guaidó desde el año pasado. Y se empezaron a dar todas las cosas que yo decía en mis análisis, incluyendo los mensajes de este embajador. Me consta que eso es así. Bueno, empezando... Este embajador me decía, Roberto, en privado, Trump y algunos de sus asesores hablan de manera despectiva de Guaidó. Hasta utilizan palabras, groserías, pues, digamos, groserías, para referirse a Guaidó. Y yo hacía público esos mensajes y yo iba haciendo mis análisis, y ya vemos dónde estamos. Ya estamos en un punto en que el propio Trump dice, bueno, apoyo a Guaidó porque supuestamente eso es lo que apoya al pueblo, pero si sale otro que el pueblo lo apoya, yo también le voy a dar mi apoyo, porque el apoyo no es a una persona, es al pueblo venezolano. Ya eso lo dijo Trump hace 3 semanas, aquí en Miami, cuando vino al Comando Sur. Entonces, eso lo dijo Trump, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Claro, son hechos, son hechos. Yo sé que es así, y lo sabía también porque me crucé con algunos diputados de acá de Argentina, y me acuerdo, estaba en una presentación de un libro y una de las diputadas justo me quedó al lado y empezamos a hablar de Venezuela, y me dice, no, es que nosotros no podemos hacer nada porque nos han dicho claramente la gente de Guaidó y su gente que Venezuela tiene que quedar el chavismo para que ellos puedan funcionar.
porque la mitad de la población es chavista, y yo juro que me iba hablando, Roberto, y la piel se me iba erizando. Yo soy muy pasional y muy Bueno, venática, o muy venal, no sé cómo decirlo, pero soy así. Y yo le dije, ¿qué? Que la mitad de la población, perdón, hasta los mismos chavistas están arrepentidos de haber apoyado claro. ese modelo. Entonces, Pero esa persona lo sabe, Azabache. Esa persona será que te vio cara de pendeja a ti. Y tú no eres ¿será? ninguna pendeja, ¿Tú pero tú no eres crees? ninguna ¿Soy pendeja. pendeja? ¿Soy pendeja? No, no soy Tú no eres pendeja. ninguna No. pendeja. Esa Ah, persona te estaba hablando como si tú fueras una cenutria, una pendeja, y tú no no, lo eres. ¿sabes lo que pasa? Que aquí, y eso me imagino que pasará en otros países, ese cordón de la MUD, que viene haciendo lobby desde hace muchos años, está. Y siempre baja el mensaje que Venezuela le emite. El tema es que los gobiernos y en ese momento los diputados no les llega el mensaje de la ciudadanía, que realmente somos los que tenemos la verdad, no los políticos, porque una vez más les digo, los políticos no están trabajando para ayudar al ciudadano venezolano, están trabajando para su propio interés. Ellos quieren seguir con la corrupción, la impunidad y seguir el mismo sistema criminal que está en Venezuela. Entonces, miren qué grave lo que les estoy diciendo, porque si llega a haber una liberación de nuestro país, ¿a quién le dejamos el país si esta oposición es parte del régimen, Bueno, Roberto? precisamente por eso Trump, cuando se tuvo la oportunidad de actuar, ¿verdad? Que fue en febrero, marzo del año pasado, Sí, Trump tenía la popularidad disparada, estaba todo listo en Venezuela, la gente en la calle, todo eso. Bueno, lamentablemente estos tipos traidores, empezando por Guaidó, no quisieron entonces la intervención, porque hoy en día sabemos que Trump estuvo dispuesto a hacer una intervención sí, militar en Venezuela, que no sí. es como la gente se imagina como las películas y que van a mandar portaaviones y van a desembarcar 100.000 marines. No, no, eso no es así. Hoy en día, para tú derrocar a estas mafias, hay muchas maneras de hacerlo sin tener ni siquiera que meter tropas en Venezuela. Hay muchas maneras. Pero bueno, ese no es el punto ahorita. El punto es que lo que tú estás diciendo es que, y es muy importante, los políticos, no hay voluntad, no hay voluntad política. Fíjate aquí lo que está pasando, como tienen los demócratas, ¿verdad? Parado los dos cheques de Donald Trump, uno de 1.200 y otro de 3.400, que va para familia de hasta 4 personas, por razones políticas, para joderlo a él, para que no se reelija en noviembre. Entonces, eso pasa en todas partes del mundo. La diferencia es que en países latinoamericanos, sobre todo Venezuela, que hoy en día es el peor país del mundo. A mí nadie me viene a decir que hay un país en África peor que Venezuela. No hay, porque en Venezuela es todo. Todo, o sea, no hay agua, no hay luz, no hay comida en todo el Nada. país. En algunos países de África es en sectores marginales de esos países o en algunos países de Asia, pero en el mundo el peor país es Venezuela. Y de hecho, tenemos el mayor éxodo masivo del planeta Tierra después de Siria, que tampoco me lo creo. Nosotros, hoy en día somos el número 1. No somos el Sí, número 2. Entonces, eso sí. ocurre en todas partes. En Venezuela, obviamente, ha sido la peor catástrofe que ha existido, por lo menos en el continente americano, en la historia del continente americano, sin meter el Mira, mundo. En el continente americano, lo de Venezuela es la peor tragedia que ha existido desde que se colonizó hace casi 600 años por los españoles y los ingleses nuestro continente americano. Entonces, es así, no hay voluntad política. Y por eso te repito, aunque se escuche feo, y yo sé que mucha gente me va a criticar y mucha gente te va a decir a ti, mira, ¿cómo es posible que entrevistaste a ese loco que no sé qué, diciendo que hay que fusilarlo? Sí, hay que fusilarlo, a todos esos políticos traidores, a todos, Capriles, Rosales, Guaidó, Ramos Alú, Freddy Falcón, Henry Falcón, Timoteo Zambrano, a todos. La lista es larga, la gente puede continuar la lista. sí, sí. De hecho, en nuestra historia, Simón Bolívar fusiló a los corruptos, es parte de nuestra historia. Y la verdad es que se han llevado tantas vidas Venezuela, tantas en estos 21 años, que realmente eh, es un sentimiento que queda ahí muy fuerte. Los 21 años, venezolanos, muy bien, muy bien. Todo 21 el mundo años. dice 20, todo el mundo dice 20 y yo Oh, los corrijo. Tú estás correcto, 21 años, vamos para 22. Vamos para vamos para 22. 22. He vivido con sangre, sudor y lágrimas esos 21 años fuera de nuestro paraíso, Roberto, porque hay que decirle a la gente que ningún venezolano hubiese querido irse nunca de su No, paraíso, de su tierra.
y de hecho estamos aprendiendo a migrar porque tampoco somos expertos migrantes, Ok, y bueno, con todo lo que implica, ¿no? Los cabezazos que uno se da y volverse a levantar. El exilio es muy duro, tú y yo lo sabemos. claro. Mira, Roberto, yo te quiero agradecer este tiempo, mi amor. Quiero invitarte para una próxima oportunidad. Me quedaron varias preguntas que quiero seguir adelante contigo. Quiero que tengas esta ventana como tuya también. Te quiero, te aprecio y te admiro y de verdad que respeto el trabajo que haces porque nunca has bajado los brazos y yo como venezolana te doy las gracias, como ciudadano te doy las gracias. Y quiero que en este momento le digas un mensaje a la comunidad internacional, a los venezolanos, a quien tú quieras, y también me digas todas tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que te apoyen, para que te sigan y de verdad ustedes quieren estar informados. Roberto Carlos Olivares. Bueno, gracias por esas palabras, Asa, porque te repito, como te dije al principio, tú no lo haces por jalar mecate o jalar bola, tú lo haces porque de verdad sí lo sientes. Nosotros hemos desarrollado una amistad en los últimos años y bueno, te doy las gracias porque tú también haces un trabajo de hormiguita y sobre todo que tú eres un artista que te has convertido en una persona muy importante porque tienes un target diferente de personas que te ven y eso es invaluable, eso no tiene precio porque estás en un gremio que lamentablemente, así como el mío, es un gremio que se ha totalmente descompuesto, ¿no? Y muy superficial. Entonces yo también te doy las gracias no solo por ofrecerme tu ventana comunicacional, sino también a ti como persona y por eso yo siempre te he dicho guerrera de luz. Entonces, bueno, el mensaje para los venezolanos, sobre todo, que son mis compatriotas, ya yo tengo 11 años fuera de mi patria, no puedo volver, es que yo nunca les miento, yo siempre en mis análisis les he dicho la verdad. Lamentablemente para todos se han cumplido mis análisis. Y la situación hoy está ya en un punto de no retorno si no tenemos ayuda internacional, sobre todo la ayuda de Estados Unidos. Entonces, yo lo que le puedo decir a los que todavía están aguantando en Venezuela es que hablándoles claro, como siempre les hablo, si Trump no es reelecto, busquen la manera de irse del país porque no va a haber liberación de Venezuela en los próximos años. Si Trump es reelecto, estoy seguro que nos va a ayudar y estoy seguro que vamos a liberar a Venezuela. Estoy totalmente seguro que eso va a ser así. Los que viven afuera en la diáspora, en el exilio, bueno, es el mismo mensaje para el que se quiera regresar. Tenemos que apoyar a Trump para que sea reelecto, para que libere al país y los que se quieran regresar como yo, regresemos a construir una patria nueva donde impere la ley, el respeto, la meritocracia y sobre todo la empatía hacia los ciudadanos, respetando las diferentes vertientes políticas, religiosas, de cualquier tipo, pero siempre con la ley y el orden, como dice el presidente Trump, law and order, ley y orden, ante todo porque la ley es la columna vertebral de una democracia sana y robusta. Y por último, bueno, con el problema de mi Twitter, que ayer me suspendieron la cuenta, esperemos a lo mejor un milagro divino y la recupero, y si no la recupero, bueno, a partir de ahora voy a estar muy activo en mi canal de YouTube, que es Roberto Carlo 14, es Carlo, sin la S, Roberto Carlo 14. Ese es mi canal de YouTube y tengo un Instagram que es periodista.robertocarlo14. Y mi Twitter sigue siendo Roberto Carlos 14, pero me lo suspendieron ayer. Entonces, bueno, eso es lo que hay, como se dice en criollo, eso es lo que hay. Y gracias, Asa, que Dios te bendiga. Obviamente, siempre dispuesto a una nueva invitación, aunque por ahí Claro, muchos te van a decir, ¿por qué entrevistaste a ese loco que dice que hay que fusilarlos? Que a porque veces dice, ah, ese loco dice la verdad y quiero sí, agregarle a eso, que si bien el gremio artístico, hay mucho de lo que dices, también hay, no, a lo mejor no somos muchos, pero hay artistas como María Conchita, te María puedo hablar Conchita, correcto. de Marcela Girón, de gente, no quiero nombrar a uno porque somos un grupo que estamos ahí luchando y que no hemos bajado los brazos. A lo mejor no somos los más famosos y a lo mejor no somos los más, los que nos veas tan fácilmente porque precisamente la tiranía venezolana se ha encargado de que nuestras voces queden más abajo. Por eso es que yo siempre digo que si la voz llega es por ayuda de la gente, por el apoyo de la gente. Así que Claro, yo claro. le pido a los guerreros que te apoyen, que te ayuden a recuperar tu cuenta de Twitter y
también que te apoyen en los canales que tienes en la tecnología para que se informen y para que sepan la verdad de nuestro país y la verdad global, porque tú manejas información global. Así que te agradezco, te quiero, te abrazo con el corazón, mi guerrero de luz, y sabes que siempre cuentas conmigo. Gracias, Asa, gracias de verdad, que Dios te bendiga y te cuide, cuídate mucho y gracias también a tu equipo, a tu equipo de transmisión y a tus guerreritos de A luz. mis guerreritos de luz, sí señora. Besos, mi rey, muchísimas gracias. Tan bello. Desde hace muchos años, los ciudadanos venezolanos están atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional al régimen, que le vende esperanza al venezolano de adentro y disfraza, maquilla de democracia a un país donde no existe. Esa oposición funcional se ha encargado durante años de comunicar en los diferentes países que los venezolanos estamos dispuestos a convivir con nuestros asesinos, criminales, violadores, corruptos, que nosotros podemos solos. La realidad es que no podemos solos y necesitamos ayuda. Negarse a ver lo que pasa en Venezuela es negarse a reconocer una amenaza regional. Déjame tu comentario y tu opinión. Suscríbete a Plomovisión 24 horas de opinión y a Sabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Sabache Online. Difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.